Faltan solo horas para el esperado inicio del Festival Deportivo de la UA, y este año, más que nunca, las miradas de todo Japón están puestas sobre un solo nombre: Arkelix. La voz de una reportera se escuchaba con claridad en cada pantalla del país. Las imágenes mostraban archivos del día en que Arkelix fue capturado tras un feroz enfrentamiento contra 3 héroes profesionales, y luego, un breve fragmento de su ingreso oficial a la UA junto al director Nezu. ¿Debería un ex vigilante participar en un evento que simboliza la esperanza y el heroísmo en Japón? ¿Qué mensaje estamos enviando a las futuras generaciones? Los panelistas discutían en un set lleno de gráficos, estadísticas y reacciones en redes sociales. Hashtags como Arkelix en el festival, no es un héroe y rehabilitación o error eran tendencia nacional. Una periodista más joven leyó un tuit al aire. Dejar que un tipo que mutilaba villanos participe como si nada es como invitar al lobo a la fiesta de las ovejas. El presentador, con una sonrisa tensa, replicó: y sin embargo, aquí estamos, Japón entero atento a lo que hará ese lobo. Entrevista grabada. Mig, recostada despreocupadamente en una silla, comentó: no lo subestimen. Ese chico tiene más control del que muchos adultos que conozco. ¿Peligroso? Sí. ¿Capaz? Absolutamente. Corte de cámara aux. Mira, yo estuve ahí cuando lo atrapamos. Si algo sé, es que no se le debe quitar el ojo de encima. Pero si la UA cree que puede transformarlo, bueno, eso está por verse. Top Trending Topics en Japón ese día. Arkelix en el festival. No es un héroe. UA en crisis. Escena final del segmento mediático. Un helicóptero sobrevolaba los terrenos de la UA mientras miles de espectadores se acomodaban en el estadio. Las cámaras enfocaban a los alumnos formados en la pista, esperando el inicio de la ceremonia. Pero uno de los lugares aún estaba vacío. ¿Y Arkelix?, preguntó una presentadora. No ha sido visto en las instalaciones aún. Oh, créanme, dijo su compañero de transmisión con una risa nerviosa, cuando llegue, todos se van a dar cuenta. El murmullo entre los estudiantes era evidente. Incluso Bakugo parecía inquieto, no por miedo, sino por la incomodidad de no ser el centro de atención por una vez. La tensión era palpable, los ojos clavados en la enorme compuerta lateral del estadio, hasta que se abrió. Y entonces lo vieron. De entre las sombras del túnel emergió un adolescente de cabello negro como el carbón, corto, apenas alborotado, ojos color fuego que parecían apagados por una mezcla de cansancio y desdén. Llevaba el uniforme deportivo de la UA a un costado de su cintura, una funda de katana. Silencio. Como si el aire se hubiese detenido un momento. ¡Uah!, gritó de pronto la voz amplificada y enérgica de Present Mic. Y finalmente hace su aparición la figura más polémica del año, el alumno invitado, el vigilante, el demonio con alma de acero. Arkelix. Las cámaras lo enfocaron de inmediato, transmitiendo su imagen en pantallas gigantes y en vivo a todo el país. Algunos estudiantes retrocedieron sin querer. Otros, como Shoto Todoroki, solo lo observaron con frialdad. Aizawa, desde el palco de comentaristas, cruzó los brazos con una ceja ligeramente levantada. Ahora, sé lo que todos están pensando, dijo Present Mic intentando mantener el tono festivo mientras Arkelix se detenía al centro de la pista. ¿Por qué alguien como él puede participar en el festival? Pero tranquilos. El foco se desplazó hacia él mientras hablaba. Por decisión unánime del Consejo Directivo de la UA, y bajo el programa experimental de rehabilitación, Arkelix participará como estudiante de primer año. Debido a la falta de un Kirk, se le permitirá portar una katana de entrenamiento sin filo, aprobada por el Departamento de Soporte. Y para los escépticos, vean esto. Arkelix alzó la katana con calma, y sin dejar de mirar a los presentes, pasó el supuesto filo por su propio antebrazo descubierto. El contacto fue directo, pero no dejó ni una marca. Como ven, añadió Present Mic, todo en orden. Sin filo, sin cortes, sin asesinatos hoy. Ja, ja, ja. Una risa nerviosa se extendió entre algunos estudiantes. Arkelix sonrió, esa media sonrisa suya que no transmitía consuelo, sino peligro contenido. Luego, caminó entre las filas de los alumnos, colocándose al final, como si el lugar le importara poco. Ochako susurró a Izuku. ¿Viste eso? No parece nervioso. Midoriya tragó saliva. No, porque ella ha peleado por su vida. Esto para él, debe ser un juego.
Las cámaras enfocaban a cada uno de los estudiantes mientras las gradas vibraban con los gritos del público. Japón entero miraba con ansias. Muchos por ver a sus promesas, otros, simplemente por ver qué haría él. Present Mic alzó su brazo y su voz volvió a retumbar en el estadio. Y para efectos prácticos, durante este festival Arkelix será considerado un estudiante del curso 1A como cualquier otro. Así que prepárense para verlo competir codo a codo con el resto de nuestros increíbles alumnos. La cámara enfocó a Arkelix, que solo giró un poco el cuello con un crujido audible, sin mostrar emoción alguna. Sus ojos parecían buscar más amenazas que rivales. Y ahora, sin más espera. Es momento de escuchar las palabras de apertura del evento, ofrecidas por el estudiante con mejor desempeño en la prueba de ingreso, Katsuki Bakugo. Un murmullo incómodo cruzó las filas de estudiantes al ver al rubio explosivo caminar con confianza hacia el estrado. Algunos ya esperaban algo escandaloso, otros esperaban un mensaje de unidad. Tomó el micrófono. Silencio. Y con una voz dura, sin florituras, soltó. Juro que seré el número 1. Nada más. Silencio absoluto. Y luego una ola de abucheos mezclados con risas estalló en las gradas. Algunos héroes en la zona VIP se llevaron las manos a la cara. En contraste, Arkelix dejó escapar una risa seca, como si aquello le pareciera sincero. Y por ende, válido. Present Mic no perdió tiempo y retomó el espectáculo. ¡Wow! Vaya forma de empezar. Directo, letal y sin miedo. Así es Bakugo. En el centro del campo, Mignit hizo su aparición caminando con estilo, luciendo su usual atuendo provocador y una enorme ruleta holográfica a su lado. Muy bien estudiantes. Ya conocen las reglas. Cada evento cuenta para escalar posiciones, así que denlo todo desde el principio. Anunció girando la ruleta con una sonrisa seductora. Los estudiantes observaron cómo el marcador digital pasaba de lucha en equipo, a captura la bandera, a carrera de clic. Obstáculos. Dijo Mignit al detenerse la ruleta. La primera prueba será una carrera de obstáculos. Varios estudiantes suspiraron aliviados, otros se tensaron. Y recuerden algo importante. Añadió, cruzándose de brazos. Mientras permanezcan en el curso, no importa qué hagan, mientras lo hagan bien. Los rostros se endurecieron. Esa frase era tan cruda como motivadora. La toma final se centró en Arkelix. El viento agitaba apenas su cabello negro. Sus ojos estaban fijos en el horizonte. Y aunque todos se estaban preparando para correr, él no se había movido ni un centímetro. Como si ya supiera que nadie podría huir de él. Las compuertas del túnel de salida temblaban, a punto de abrirse. Todos los estudiantes de primer año estaban reunidos, hombro con hombro, formando una masa tensa de energía contenida. Algunos estiraban. Otros saltaban en el sitio. Muchos se empujaban con descaro para ganar espacio. Bakugo miraba a todos con desprecio. Todoroki simplemente respiraba. Midoriya tragaba saliva. Y Arkelix, quieto. Con las manos en los bolsillos y una expresión tan neutra que molestaba a algunos. Como si estuviera esperando algo peor. ¡Bum! Un zumbido anunció la apertura de las compuertas, y como animales en estampida, los estudiantes salieron disparados. El polvo se levantó. La carrera comenzó. Choques inmediatos. El grupo era una masa caótica. Hombros contra hombros, codazos, gritos. Atsume salió volando por culpa de un empujón de Kirishima. Bakugo lanzó una explosión hacia el aire para impulsarse y pasar por encima del grupo. Arkelix dio 2 pasos y se detuvo. Caos, típica reacción humana bajo presión, murmuró, analizando la masa. Sus ojos se desplazaron hacia la izquierda, y ahí estaba. Todoroki. Shuraya. Un muro de hielo descomunal se extendió con violencia bajo los pies de todos, congelando no solo el camino, sino a decenas de estudiantes atrapados por sorpresa. Algunos cayeron de espaldas, otros intentaron recuperar el equilibrio mientras resbalaban. El hielo subía por las botas de varios, dejando a algunos completamente inmovilizados. Midoriya logró saltar hacia un pedazo de concreto sobresaliente. Bakugo usó sus explosiones para impulsarse y mantenerse en el aire. Iida empezó a correr con sus motores a toda potencia, abriendo camino entre los resbalones. Arkelix, por su parte, no corrió. Caminó, desenvainando lentamente la katana sin filo. Sus ojos leían el hielo como si viera grietas invisibles para los demás.
Dio un paso, luego otro, hasta que corrió en línea recta, y con un elegante deslizamiento controlado, cruzó el muro de Todoroki sin perder el equilibrio ni un segundo. Una cámara lo enfocó justo cuando hizo una voltereta hacia adelante y aterrizó, dejando el hielo atrás. Su expresión no cambió. Ni una gota de esfuerzo. Solo análisis. Presente Mick, por megáfono. Increíble movimiento del ex vigilante. Arquelex está avanzando sin mostrar prisa, pero sin cometer errores. Frío como un cuchillo. Y sin filo, literalmente. Cementos en la sala de control, murmuró con los brazos cruzados. No corre como un estudiante, se mueve como si ya hubiera visto esto 1000 veces. Mientras tanto, la siguiente amenaza se alzaba frente a los corredores. Los robots gigantes, esos mismos que usaron en la prueba de ingreso. Esta vez, en cantidad y tamaño aún mayor. Y allí estaba Midoriya, mirando al robot, sudando, pensando en cómo superarlo sin usar el One for All. Pero más atrás, Arquelex entrecerraba los ojos. Ese obstáculo sí captó su atención. Y por primera vez, sonrió. Esto podría ser interesante. El estruendo metálico del robot de 0 puntos retumbaba mientras avanzaba por la pista. Los estudiantes se dispersaban como podían. Midoriya, Todoroki y Bakugo calculaban sus rutas para esquivarlo. Algunos ya estaban retrocediendo. Pero entonces... Ha pasado un tiempo desde que lo usé, creo que es momento de mover los viejos engranajes. La voz de Arquelex fue baja. Nadie la oyó. Nadie salvo él mismo. Su mirada se afiló como acero al rojo vivo. Y entonces... desapareció. No hubo preparación. No hubo pose dramática. Solo una estela de viento que levantó polvo. En un abrir y cerrar de ojos ya estaba frente al robot. ¿Qué? Midoriya murmuró al verlo ya en la delantera. Un salto. Y otro más, directo al aire. Y el mundo se detuvo. Todo. El viento cesó. El rugido del público fue silenciado por una quietud sobrenatural. Las hélices de un helicóptero se congelaron como una imagen estática en el cielo. Las gotas de sudor en la frente de un estudiante quedaron suspendidas a mitad de su caída. Incluso las cámaras más avanzadas, las más veloces del circuito deportivo, solo captaron un destello borroso. Ni una sola imagen nítida. Solo un parpaleo blanco. Y luego, caos. Crack. Crash. El robot de 0 puntos, con sus casi 30 metros de altura, comenzó a colapsar en miles de fragmentos metálicos, como si se hubiera convertido en cristal. Piezas cayendo como lluvia de acero, chispas danzando en el aire, los engranajes internos desmoronándose sin resistencia. Cuando los escombros tocaron el suelo, ya era tarde para reaccionar. Arquelex ya estaba en el suelo, de pie, caminando. La katana sin filo regresaba a su funda, lentamente. TSK, sigue sin sentirse como la original, murmuró, sin emoción. Presente Mick, megáfono, descompuesto por la impresión. Pero ¿cómo? ¿Qué fue eso, gente? ¿Lo vieron? No, claro que no lo vieron. Ni la cámara térmica pudo rastrear su movimiento. La multitud en las gradas estalló. Gritos. Cámaras. Insultos. Ovaciones. Confusión total. All Might en las gradas observaba en completo silencio. Nezu mantenía sus patas juntas, en una postura reflexiva. Ese chico no solo es rápido, comentó el ratón con un tono grave. Hay cálculo, intención, y una ejecución quirúrgica. Y sin un kirk, añadió All Might con un dejo de preocupación. A este paso no es que se compare a los demás. Es que juega un deporte distinto. Mientras tanto, los estudiantes se detenían uno a uno. Todoroki miraba con frialdad, evaluando lo que acababa de pasar. Bakugo apretó los dientes. Midoriya tenía el corazón latiéndole como tambor, no solo por lo que vio, sino porque no lo vio. Y así, con el coloso derribado, el resto de los estudiantes comenzaron a avanzar. Los más hábiles, como Ishida, Tsuyu y Kirishima, aprovecharon el camino libre para adelantar. Pero todos sabían que el primero en superar el mayor obstáculo del circuito, sin usar kirk y sin derramar una gota de sudor, había sido Arquelex. Arquelex caminaba tranquilo, como si no acabara de destruir a una máquina de combate de más de 30 toneladas. Los gritos del público eran solo un zumbido lejano para él.
En su mente, el combate ya había pasado, solo quedaban los detalles. El Shukan no Setsudan, aún se siente ajeno, murmuró en voz baja mientras miraba su propia mano. Bueno, la práctica hace al maestro, dicen, tal vez solo debo usarlo más seguido. Una sonrisa ligera y cansada se dibujó en su rostro mientras sus ojos se posaban en el resto del circuito. Este festival, es el lugar perfecto para probarlo. No lo decía con arrogancia. Lo decía con determinación. Como un cirujano probando un nuevo bisturí. Como un lobo, probando sus colmillos. Y con esa calma aterradora, Arkelix siguió avanzando, completamente desapegado del caos que había dejado atrás. Mientras tanto, los otros estudiantes apenas comenzaban a comprender lo que acababan de presenciar. Algunos aceleraron, otros dudaron. Pero todos supieron algo en ese momento. El festival deportivo ya no era una competición entre aspirantes a héroes. Ahora, era una carrera donde una sombra caminaba al frente, y el resto solo intentaba no ser tragado por ella. Mientras el eco metálico de los pasos de Arkelix se alejaba hacia el segundo obstáculo, el resto de los estudiantes apenas llegaban al primer muro viviente. Los robots gigantes de 0 puntos. El rugido mecánico de sus motores llenaba el aire, las gigantescas unidades avanzaban lentamente como torres vivas, balanceando sus brazos metálicos de forma intimidante. TSCH. Quítense del camino, extras. Gritó Bakugo con una mueca rabiosa en el rostro. Propulsándose por el aire con explosiones, esquivó fácilmente el primer golpe de un robot, y luego pasó por encima de la cabeza de otro, lanzándose de impulso en impulso como si el suelo fuera lava. En ese momento, Todoroki actuó con precisión quirúrgica. De su mano emergió un torrente de hielo que congeló las articulaciones de uno de los gigantes, atrapándolo de forma vertical como un pilar de escarcha cristalina. El público contuvo la respiración mientras el frío se esparcía por el metal, deteniendo el movimiento de la máquina. No desperdiciaré tiempo con esto, murmuró con frialdad. Un grupo de estudiantes vio una oportunidad. Rápido. Podemos trepar por ese. Gritó uno, comenzando a escalar el cuerpo congelado del robot. Pero entonces, como un cruel recordatorio de que el terreno no era seguro, el peso del hielo combinando con los movimientos mecánicos internos del robot causó una grieta en su base. Está cediendo. Gritó otra voz. El robot congelado se vino abajo con un crujido atronador, cayendo al suelo y bloqueando por completo el paso lateral, haciendo que los que estaban encima salieran volando o tuvieran que retroceder apresuradamente. Mierda, Todoroki. Gruñó Mineta mientras rodaba por el suelo. En otra parte, Yao Yorozumomo, manteniéndose firme pese a la presión, creó con su Kirk una especie de mini cañón de soporte, y desde una posición segura, disparó proyectiles metálicos hacia las articulaciones de varios robots, haciendo que colapsaran. Concéntrense en los puntos débiles. Derríbenlos desde lejos, ordenó con voz firme, mientras otros estudiantes de la clase 1-1B la seguían. Gracias, Yao Yorozu. Gritó Hirou, que aprovechó el caos para esquivar entre las piernas de un robot abatido. Mientras tanto, en un rincón del campo, Kirishima endurecía su cuerpo y se lanzaba de lleno contra uno de los robots, intentando abrir paso a puñetazos limpios. A su lado, Tetsu del 1B hacía exactamente lo mismo. Oye, Metal Copycat. No me robes el estilo. Espetó Kirishima mientras ambos chocaban con el mismo brazo mecánico. Solo soy de acero más fuerte. Respondió Tetsu con una sonrisa desafiante. Y en medio de todo ese frenesí, los espectadores comenzaban a notar algo. A pesar de lo que acababan de ver con Arkelix, el resto de los estudiantes no eran simples aprendices. Eran futuros héroes, y lo estaban demostrando con cada segundo que pasaba. Mientras los ecos de los robots destrozados aún resonaban en el campo, los estudiantes se aproximaban al segundo gran reto del circuito. Oye. La primera barrera no fue pan comido. Exclamó Present Mid con su característico entusiasmo, mientras su voz retumbaba por los altavoces del estadio. Entonces veamos cómo les va con la segunda. Si caes, estás fuera. Si no quieres caer, gatea. Bienvenidos a Defy. Las cámaras enfocaron el obstáculo. Una especie de puente improvisado que flotaba en el aire sobre un abismo artificial, compuesto por columnas estrechas colocadas a irregular distancia, conectadas entre sí con cables metálicos tambaleantes. El viento que soplaba a esa altura hacía que todo crujiera y se moviera con cada paso.
Esto es una trampa para los confiados. Comentó Present Mic. No se necesita fuerza aquí, sino equilibrio y cabeza fría. Los primeros en llegar dudaron. Un paso en falso y estaban fuera del festival. Todoroki, siempre sereno, fue el primero en lanzarse al puente. Congelaba pequeñas secciones bajo sus pies, estabilizando su camino a medida que avanzaba. El hielo endurecido reemplazaba las cuerdas tambaleantes, permitiéndole avanzar con seguridad. Bakugo, por su parte, ni siquiera tocó las cuerdas. Con un rugido explosivo, comenzó a volar de columna en columna, usando sus Kirk como propulsores, dejando llamaradas detrás de él. TSK. Esto es pan comido, masculló mientras dejaba a varios atrás. Ida, con su velocidad, trató de mantener el equilibrio, pero tuvo que frenar drásticamente al pisar un cable flojo. Sus piernas comenzaron a temblar, y tuvo que caer de rodillas para no resbalar. No se puede correr aquí. Gruñó mientras buscaba una estrategia mejor. Momo, por su parte, creó un gancho con cuerda desde su brazo para amarrarse a una columna lejana y cruzar la distancia con mayor seguridad. Otros estudiantes intentaban gatear o ir agachados, muchos de ellos resbalando, tropezando o incluso cayendo hacia abajo y siendo eliminados por las redes de seguridad que evitaban que se lastimaran, pero no suprimían la vergüenza de la eliminación pública. Y entonces, las cámaras buscaron a Arkelix. El aire estaba tenso, cargado con la adrenalina de quienes se tambaleaban sobre las columnas y cuerdas del segundo obstáculo. Gritos, jadeos y caídas resonaban mientras los estudiantes se debatían entre avanzar o caer al abismo artificial. Bakugo volaba con explosiones. Todoroki congelaba su camino con precisión quirúrgica. Momo improvisaba artilugios. Y el resto, sobrevivía como podía. Pero entre toda esa tormenta de caos y concentración, había alguien que no se movía. Arkelix. De pie en el borde del puente metálico, con las manos en los bolsillos y el uniforme deportivo ondeando con el viento, observaba todo como si fuera un simple espectador más. Su katana sin filo colgaba a su lado, sostenida en su funda por una correa cruzada. No mostraba prisa ni tensión. Solo esa sonrisa torcida y cansada, como si todo esto fuera una broma privada entre él y el mundo. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no cruza?, preguntó uno de los comentaristas. Quizá está esperando su momento, murmuró Aizawa, sin quitarle los ojos de encima. Entonces Hiro se agachó. Desató la katana de su costado, la sostuvo horizontalmente y la colocó cuidadosamente sobre uno de los cables metálicos, de manera que descansara justo en el centro de la funda, equilibrada. ¿Qué demonios?, musitó Kirishima, mirando desde atrás. Y sin más aviso, Arkelix se subió sobre la katana. Deslizó hacia adelante. El público estalló en gritos mientras Arkelix usaba la funda de su katana como si fuera una patineta, deslizándose suavemente sobre el cable como si estuviera bajando por una baranda. Su equilibrio era perfecto, su postura relajada, las rodillas ligeramente flexionadas para absorber el movimiento. Las cámaras lo seguían como locas. Los drones apenas podían mantenerse al día con su avance. Está usando su katana como una tabla, gritó Present Mic, al borde de un colapso vocal. Esto es una locura. No hay Kirk, solo locura y técnica pura. O práctica suicida, añadió Mig, entre risas nerviosas. Algunos estudiantes se detuvieron solo para mirarlo pasar. Otros casi caen del susto. Kaminari simplemente dijo: este tipo no es real, simplemente no puede serlo. Mientras avanzaba, Arkelix giró sobre sí mismo en pleno desliz, como si estuviera en una exhibición de escate, y se inclinó hacia atrás para saludar a una de las cámaras con una mueca burlancia. Cuando el cable empezó a inclinarse más, dio un ligero impulso con el pie y terminó el tramo con un aterrizaje limpio sobre la siguiente plataforma, girando la katana en su mano para volver a enfundarla. Se detuvo solo para mirar brevemente hacia atrás. Bueno, eso fue divertido. Y sin decir más, continuó caminando hacia el tercer obstáculo, dejando atrás una mezcla de estudiantes frustrados, asombrados, y un público completamente descontrolado. Estadio principal, palco Big de la UA. Las gradas estaban al borde de la euforía tras el espectáculo inesperado. Las cámaras de transmisión repetían la escena en cámara lenta. El momento exacto en que Arkelix se desliza sobre los cables usando su katana como si fuera una tabla, sin ningún tipo de Kirk. Olmig, en su forma delgada, se quedó de pie, inmóvil.
Sus ojos, fijos en la pantalla, no parpadeaban. Su rostro, normalmente distendido o sonriente, estaba tenso, serio. No puedo creerlo, murmuró. No tiene un Kirk, y aún así. Recordó. Él también había sido un joven sin don. También había sentido esa impotencia, ese límite cruel. Pero ese chico frente a él lo rompía sin necesidad de un poder heredado. Ese equilibrio, esa velocidad, y el control de cuerpo completo. Eso no es solo habilidad. Es años de entrenamiento extremo. A su lado, Nezu, sentado cómodamente con una taza de té, sonrió ampliamente. Sorprendido, Olmig. Ya te lo había dicho, Arquelex no necesita un don. Él es prueba viviente de que la voluntad humana, empujada hasta el extremo, puede hacer cosas que parecen imposibles, bebió con tranquilidad. Algunos héroes se forjan en los fuegos de la adversidad. Él fue moldeado directamente en el infierno. Olmig apretó los puños suavemente. Lo sé. Y eso me preocupa más de lo que me tranquiliza. Una enorme pantalla transmitía el festival en tiempo real a las afueras del estadio. Allí estaban los héroes MT. Lady, Kamui Watts y Death Arms, que estaban fuera del estadio patrullando por alguna señal de villanos, se detuvieron para ver la televisión gigante que mostraba a Arquelex, igual que decenas de civiles. MT. Lady tenía la boca abierta y la bebida energética a medio camino de su boca. Acaba de usar su katana como una maldita tabla de escape sobre un cable metálico a 100 metros del suelo. ¿Qué clase de nivel prohibido por la física es ese? Kamui Watts cruzó los brazos, su ceño fruncido en concentración. No usó ningún tipo de Kirk, su control corporal está más allá del estándar profesional. Esa postura, ese cálculo de peso. Cada músculo estaba en sincronía. Si estuviera en una pelea real, cualquiera que lo subestime estaría en peligro. Death Arms, que normalmente era muy vocal, estaba en completo silencio. Finalmente habló. Lo vi una vez, durante una redada antes de su captura, y no me di cuenta en ese momento. Pero ahora, con calma, no es solo que no tenga un Kirk. Es que ha convertido su cuerpo entero en un arma. Cada movimiento es preciso, medido, como si no pudiera permitirse un solo error. MT. Lady buzó. Y pensar que está participando en un festival con niños de preparatoria. No olvides que también es uno, añadió Kamui, serio. Sí, claro, técnicamente. Pero ninguno de ellos se desliza como un ninja maldito del siglo XXI sobre una cuerda floja sin ni siquiera sudar. Death Arms asintió. Va a cambiar muchas cosas, este chico. Para bien, o para mal. Estadio, cámaras de transmisión en cabina. Mientras tanto, Present Mic seguía gritando emocionado por el micrófono. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. Una maniobra que ni los héroes pro intentarían sin un Kirk de equilibrio o vuelo. El alumno invitado de la 1A, Arquelex, sigue sorprendiendo al mundo con cada paso. ¿Qué nos mostrará en el tercer obstáculo? Sigan pegados a sus asientos porque esto no ha terminado. Las cámaras cambiaron rápidamente a una nueva toma panorámica del terreno. Una gran extensión de tierra irregular, marcada por señales de advertencia y pequeños montículos que ocultaban las minas inofensivas pero escandalosas del recorrido. Present Mic, exaltado como siempre, hizo su anuncio con energía desbordante. Y ahora, llegamos rapidito a la barrera final. La que es, un campo minado. La pantalla parpadeó con letras rojas. Está diseñado para que puedas deducir dónde están las minas si usas bien tus ojitos. Así que abre bien los ojos, mueve esas piernas y no olvides que, aunque estas minas no arrancarán tus extremidades, sí que harán temblar tus calzoncillos. Una explosión retumbó a pocos metros del primer corredor que pisó mal, y la multitud gritó. Varias columnas de humo comenzaban a elevarse mientras los primeros en llegar al obstáculo, Todoroki, Bakugo, Ida, Kirishima y otros comenzaban a avanzar con cautela o con pura agresión. Todoroki, con su temple habitual, se detuvo un instante. Esto está diseñado para frenar a los que lideran, murmuró, frunciendo el ceño. Sin embargo, apenas tuvo tiempo de pensar en una estrategia cuando un silbido y una explosión detrás de él lo interrumpieron. ¡Boom! Bakugo, impulsado por sus explosiones, se catapultó hacia adelante sin que las minas significaran nada para él. Los sensores no detectaban presión prolongada ni masa, por lo que el chico de explosiones se deslizaba por encima de la trampa con una arrogancia furiosa. Fuera de mi camino, mitad y mitad.
gritó mientras pasaba rozando a Todoroki. El hijo del héroe número 2 frunció el ceño. No pienso quedarme atrás. Y sin contenerse, creó una capa de hielo bajo sus pies, extendiéndola hacia adelante en una línea recta. La superficie helada congelaba las minas en su camino, inutilizándolas. Todoroki avanzó sin mirar atrás, sin importarle si el camino que creaba ayudaba también a los que venían tras él. Present Mic se carcajeó por el altavoz. Y ahora tenemos un nuevo líder. Regocíjense, medios de comunicación. Este es el tipo de desarrollo que les encanta. Decay, drama, rivalidades. Mientras el caos se intensificaba y los estudiantes aumentaban la velocidad, las explosiones se multiplicaban. Algunos trataban de correr bordeando las zonas peligrosas. Otros, como Yao Yorozu, creaban detectores improvisados con sus quirks. Kaminari pisó una mina por accidente y fue catapultado por el aire entre gritos cómicos. Pero en medio del caos, había dos figuras que no se movían. Arquelex, de pie sobre una roca, observaba con los brazos cruzados y la katana envainada. No parecía preocupado. Sus ojos ardían en un tono anaranjado intenso, pero su rostro mantenía la expresión cansada y tranquila de siempre. A unos metros de él, Midoriya cavaba frenéticamente con una barra metálica que había recuperado de uno de los robots de antes. Desenterraba minas con precisión, reuniéndolas en un solo punto, como si estuviera armando un pequeño arsenal. Arquelex entrecerró los ojos. ¿Una bomba improvisada? Nada mal, el chico sí piensa bajo presión. Saltó de la roca y se acercó con calma, deteniéndose justo detrás del de cabello verde, quien ni siquiera lo notó por estar completamente enfocado. ¿Qué planeas hacer con eso?, preguntó Arquelex con tono monótono, pero curioso. Midoriya levantó la vista, sudando, jadeando, los ojos encendidos de determinación. Voy a usar esto para impulsarme. Hasta el frente, de una sola vez. Arquelex soltó una leve risa nasal. Estás completamente loco. Me gusta. Los dos intercambiaron una mirada breve. Uno, nacido sin don, forjado en la esperanza. El otro, también sin don, moldeado en el dolor. Y por un instante, algo invisible pareció conectar sus caminos. Muéstrame lo que puedes hacer, Izuku Midoriya, dijo Arquelex, dando un paso atrás para observar. Present Mic, sin darse cuenta de esa escena clave, volvió a gritar por los altavoces. Y ya tenemos a los primeros participantes a punto de cruzar la meta. Pero ¿qué pasa con los que vienen atrás? Lograrán remontar. No se muevan de sus asientos. Mientras las minas explotaban una tras otra bajo los pies de los estudiantes, entre gritos, humo y tierra volando por los aires, Arquelex alzó una ceja. Frente a él, Izuku Midoriya había terminado de preparar su estrategia suicida. Un montón de minas cuidadosamente alineadas debajo de una plancha metálica tomada de uno de los robots destruidos. Su rostro estaba empapado en sudor. No había vuelta atrás. Ahora o nunca, gritó, apretando los dientes mientras se lanzaba sobre el improvisado proyectil. ¡Boom! Una columna de humo se alzó como una explosión volcánica. El estallido sacudió el aire y resonó en los muros del estadio. El público en las gradas se levantó de golpe, al igual que algunos héroes profesionales en las zonas de observación. Present Mic gritó con toda la fuerza de sus pulmones desde los altavoces. ¿Qué fue eso? Un movimiento suicida. Midoriya de la clase A está en una persecución ardiente con esa explosión. En el cielo, el peliverde volaba. Desafiando la gravedad. Desafiando la lógica. Desafiando a sí mismo. Pasó como un rayo sobre las cabezas de Todoroki y Bakugo, quienes giraron los rostros hacia arriba con asombro en sus ojos. ¿Qué?, murmuró Todoroki, helado. ¿Te vas a arrepentir de eso, nerd?, rugió Bakugo, impulsándose con rabia hacia arriba. Present Mic continuaba exaltado. Actualmente él tomó el liderazgo. Increíble. Estamos presenciando una locura total en este festival. Pero Midoriya no había terminado. Mientras descendía, giró la placa metálica bajo sus pies y, con una puntería escalofriante, golpeó otra mina justo detrás de él. Una nueva explosión lo impulsó aún más rápido hacia la meta, mientras al mismo tiempo la detonación detenía brevemente el avance de Bakugo y Todoroki, quienes tuvieron que cubrirse por reflejo. Y entonces... ¡Tut! Los sensores del suelo de meta parpadearon en rojo.
Los cronómetros se detuvieron. El estadio enmudeció. Un segundo después, el nombre apareció en las pantallas gigantes. Midoriya Izuku primero lugar. El silencio duró apenas un instante, seguido por una ovación monumental del público. Los estudiantes lo miraban atónitos. Algunos héroes profesionales se pusieron de pie. Desde la cabina especial para héroes pro. All Might, con los ojos entrecerrados, murmuró. Sin un Kirk, planeó cada paso, y tomó el primer lugar. Midoriya, lo hiciste. Pero entonces, desvió la mirada hacia una figura que seguía sin avanzar. Arkelix. Nezu, sentado a su lado, sonreía mientras movía su té con elegancia. Parece que el espectáculo apenas comienza. Midoriya sorprendió a todos, pero Hiro aún no ha mostrado nada. Justo detrás de Midoriya, con apenas unos segundos de diferencia, Todoroki y Bakugo cruzaron la línea de meta casi al mismo tiempo, jadeando y cubiertos de polvo. TSK, ese maldito nerd. Gruñó Bakugo, apretando los puños al ver el nombre de Midoriya brillando en lo más alto del marcador. Hizo lo que tenía que hacer, susurró Todoroki, aún sin poder creerlo del todo. Las cámaras giraron y los drones sobrevolaron la zona buscando al resto de competidores. Algunos se acercaban caminando o corriendo por los bordes del campo minado, muchos golpeados, llenos de hollín y con sus uniformes algo rotos por las explosiones. Y entonces, el lente se enfocó en una figura solitaria al fondo del campo. Hiro. Arkelix. De pie con el mismo porte relajado de siempre, la katana de práctica colgando a su costado, y con esa eterna expresión de agotamiento en el rostro, parecía casi fuera de lugar. La multitud guardó silencio al verlo quieto, como si estuviera simplemente mirando, y entonces miró directo a la cámara que lo apuntaba desde el cielo. Una sonrisa. Pequeña. Sutil. Y entonces movió. Shukan no Setsudan. Su cuerpo se deslizó hacia adelante, pero no corriendo. Se lanzó como una ráfaga metálica, con la katana sin filo rozando suavemente el suelo como si fuera un rail. Su cuerpo entero mantenía el equilibrio sobre ella como un esgrimista sobre una cuerda floja, y con cada zigzag que daba, una estela metálica cruzaba el campo minado a toda velocidad. Los sensores de las minas apenas reaccionaban, estallando detrás de él sin alcanzarlo, confundidas por la velocidad con la que pasaba. Drones de cámara apenas lograban seguir su silueta. Desde las gradas, el público se levantó de nuevo de sus asientos, gritaban, aplaudían o simplemente observaban con la boca abierta. En la zona de héroes profesionales. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó MT Lady, apoyando las manos en la baranda. Ni siquiera tocó el suelo con los pies, agregó Kamui Watts, entre asombrado y preocupado. Peligroso, dijo Death Arms, con los brazos cruzados. All Might solo guardó silencio, su sombra alargada tras él. Su vista clavada en esa silueta negra que cortaba el campo minado como una navaja. Incluso sin Kirk, ese chico, no debería ser posible. Boom. La señal de meta se iluminó una vez más. Arkelix cuarto lugar. Present Mig rugió emocionado. Y tenemos a Arkelix de la clase 1, tomando el cuarto lugar con una entrada estilo samurái. Esta carrera está que arde, señores. Arkelix se detuvo justo después de la meta, deslizándose un poco más antes de volver a apoyar los pies en el suelo. Se sacudió un poco el polvo de los pantalones, dio una vuelta a su katana y la envainó de nuevo. Sin decir palabra, caminó lentamente hacia el grupo que ya esperaba en la zona de descanso. Algunos estudiantes no podían dejar de mirarlo. Otros simplemente se hacían a un lado, en silencio. Pero el mundo entero ya lo había visto. Y nadie olvidaría esa entrada. Mientras los estudiantes finalizaban la carrera 1 a 1, Present Mig no tardó en volver a llenar el estadio con su energía explosiva. Y así concluye la primera barrera. ¡Qué espectáculo nos dieron nuestros jóvenes aspirantes a héroes! Pero no crean que esto termina aquí, no, no, no. La pantalla gigante del estadio cambió de imagen y apareció un enorme panel con una ruleta digital girando sin control. Ahora es momento de saber cuál será la segunda prueba. Las luces bajaron por un instante. Un redoble de tambores inundó el lugar. La ruleta giró. Los nombres de los desafíos pasaban uno tras otro. Combate, carrera aérea, laberinto, batalla de caballería, survival, tiro al blanco. Clic. La aguja se detuvo. Batalla de caballería. Y tenemos una clásica, chicos.
rugió Present Mig mientras las luces del estadio volvían a su máximo esplendor. Batalla de caballería. Justo como la tradición lo manda. Mig apareció en el centro del campo, con una sonrisa pícara mientras sacaba una pizarra para explicar las reglas. Bien, escuchen todos, especialmente ustedes, los que pasaron la primera prueba. Las reglas son simples, se giró mientras el holograma de las reglas flotaba a su lado. Igual 9 cada equipo estará compuesto por entre 2 y 4 personas. Igual 9 uno será el jinete y los demás actuarán como base. Igual 9 a cada equipo se le asignará un puntaje dependiendo de su posición en la carrera anterior. Igual 9 el estudiante que llegó primero vale 10 millones de puntos. Un temblor simbólico recorrió el campo. Todos giraron la vista lentamente hacia Midoriya, que ahora temblaba mientras tragaba saliva. 10 millones. Eso lo convierte en el objetivo número 1. Gritó Present Mic entre risas. Una guerra total por el botín humano, gente. La tensión aumentó al instante. Algunos estudiantes se giraban entre ellos murmurando sobre alianzas y traiciones. Pero había uno en especial que simplemente se limitaba a mirar al cielo. Arquelex. A pesar de haber llegado cuarto, no parecía particularmente interesado en la agitación. Solo se estiraba lentamente el cuello, haciendo que crujiera, mientras los demás ya se acercaban formando grupos. Kirishima y Kaminari ya gritaban emocionados mientras intentaban formar equipo. Iida fruncía el ceño, dudando. Bakugo estaba de brazos cruzados ignorando a todos, claramente esperando que lo buscaran a él. Todoroki, por su parte, analizaba a cada uno de los estudiantes en silencio. Y en su mente, ya tenía un objetivo claro. Pero el problema no era Midoriya. Era Arquelex. Y entonces Present Mig volvió a gritar desde lo alto de la cabina. Aquellos que sean capaces de construir una estrategia ganadora no solo sobrevivirán, sino que brillarán en esta prueba. Tienen 15 minutos para formar equipos. Y recuerden, Arquelex también está en juego. Todos lo sabían. Aunque Izuku tenía los 10 millones, el comodín más impredecible estaba justo ahí, bostezando y mirando la tabla de puntos sin emoción alguna. La formación de equipos comenzó con una energía caótica en el aire. Estudiantes se acercaban unos a otros a toda velocidad, rogando, negociando o incluso amenazando por formar parte de un grupo que les asegurara avanzar. Pero entre todos ellos, dos figuras destacaban por estar completamente solas. Uno era Midoriya Izuku, con el peso abrumador de los 10 millones de puntos sobre su espalda. Todos lo miraban, pero nadie se atrevía a acercarse. Formar equipo con él era ponerse una diana en la frente. El otro, era Arquelex. La razón era distinta. No era por estrategia. Era por miedo. Incluso quienes lo habían visto luchar en la carrera anterior preferían mantenerse alejados. Su fama como vigilante violento, su expresión siempre vacía, y ese brillo metálico en la mirada, bastaban para que, por pura precaución, nadie quisiera arriesgarse a tenerlo de cerca, y mucho menos como líder de un equipo donde literalmente tendría permiso de tocarlos. Excepto uno. Todoroki Shoto. Calmado, directo, con una mirada tan fría como el hielo bajo sus pies, se acercó con paso firme hacia Arquelex, ignorando el murmullo de los demás. Cuando ya estaba a un par de metros, abrió la boca para hablar, pero Arquelex pasó de largo sin siquiera mirarlo. Todoroki quedó ligeramente sorprendido. No por el rechazo, ya lo anticipaba como posibilidad, sino por el rumbo que Arquelex tomó. Caminó directamente hacia el centro del caos, hacia Izuku Midoriya. Los estudiantes que estaban entre ellos se hicieron a un lado como si una fuerza invisible los apartara. Midoriya, con su rostro bañado en ansiedad, apenas levantó la vista cuando escuchó los pasos acercándose. Y entonces, con una voz tranquila pero que retumbó como un disparo entre el alboroto, Arquelex habló. Izuku mi tortilla, forma un grupo conmigo. Silencio. Un par de estudiantes casi se atragantaron con su saliva. Mi tortilla. Midoriya parpadeó confundido, entre el miedo, la sorpresa, y la risa contenida. Es Midoriya, pero, ¿en serio quieres formar un equipo conmigo? ¿No te preocupa que todos vayan tras los 10 millones? Arquelex lo miró con ese gesto tan suyo. Una sonrisa cansada, la cabeza levemente ladeada. No me preocupa lo que otros quieran quitarte, me preocupa lo que vamos a quitarles nosotros. Un frío recorrió la espalda de Midoriya.
Y sin saber muy bien por qué, asintió. De acuerdo. Y así, contra todo pronóstico, el dúo más improbable del torneo fue formado. Arkelix e Izuku Midoriya. Mientras tanto, desde lejos, Todoroki los observaba en silencio, con el ceño levemente fruncido. Interesante. Mientras el tiempo para formar equipos se agotaba rápidamente, Midoriya e Arkelix hablaban entre susurros en una esquina del campo, separados del bullicio general. Midoriya, aunque nervioso por estar junto al famoso vigilante, no podía ocultar su entusiasmo mientras explicaba su idea. Verás, creo que si usamos mi inteligencia para las estrategias, tu velocidad para evitar que nos alcancen y quizás alguien con una habilidad de soporte o evasión, ¿podríamos sobrevivir esta ronda? Arkelix lo escuchaba con los ojos entrecerrados, como si cada palabra lo arrullara en una siesta de pie. Suena viable. Necesitamos a alguien ligero o con control aéreo. O que pueda poner obstáculos, dijo, mientras su mirada se perdía entre los estudiantes. Y entonces, una voz familiar interrumpió. Deku-kun. Ambos giraron. Era Uraraka Ochako, trotando hacia ellos con una sonrisa brillante. Su expresión cálida contrastaba con el ambiente tenso del campo. Pensé que podrías necesitar ayuda. Y como nadie más me pidió unirme. Arkelix la observó por un momento. No dijo nada. Solo la miró. Pero Midoriya sí. Uraraka-chan, ¿quieres formar equipo con nosotros? A pesar de los 10 millones. Ella infló las mejillas con determinación. Claro que sí. Tú eres mi amigo, Deku, y sé que juntos podemos hacer esto. Y además, miró a Arkelix sin titubear, si tú confías en él, yo también. Arkelix finalmente habló. Liviandad. Movimiento. Potencial evasivo, aprobada. Y sin más, se giró para seguir afinando los detalles de la estrategia. Midoriya tragó saliva y sonrió nervioso. Entonces somos 3. Arkelix e Izuku y la reciente incorporación de Uraraka, aún faltaba una pieza para cerrar la formación. Midoriya pensó durante unos segundos y su mirada se iluminó. Ya sé. Iida. Él sería perfecto para esto. Tiene buena velocidad, movilidad, visión estratégica, y también es mi amigo. Sin esperar, el trío caminó hacia el estudiante de lentes, quien se encontraba solo, revisando sus guantes con una seriedad solemne. Iida, ¿quieres unirte a nuestro grupo? Ya casi no queda tiempo, y juntos podríamos. Pero fue interrumpido por una leve reverencia del propio Iida. Lo siento, Midoriya-kun. Esta vez, no lucharé a tu lado. Izuku parpadeó, sorprendido. Uraraka también se quedó en silencio. Iida, ¿por qué? Iida se puso firme, con los brazos a los costados. En la prueba de acceso, fui superado por ti. En la carrera, volviste a superarme. Y ahora, llevas el objetivo más valioso sobre tus hombros. Eres a quien debo alcanzar. No a quien debo proteger. Sus palabras eran duras, pero no venían del desprecio. Solo del deseo de superarse. Gracias por pensar en mí, agregó con una sonrisa tensa. Pero pelearé por mi cuenta. Y así se fue. Midoriya lo miró irse, con los hombros ligeramente caídos. Supongo que eso significa que seguimos siendo 3. Perfecto. Una voz estridente e inesperada lo sacudió desde atrás. Justo los que necesito para mostrarle al mundo el esplendor de mis bebés. Los 3 se giraron al unísono. Una chica de cabello rosa, gafas en la cabeza y un traje lleno de tuercas, tubos y cachivaches saltaba frente a ellos, agitando los brazos con una emoción desbordante. Encantada de conocerlos, soy Atsume Mei del departamento de soporte. Y he estado analizando toda la situación con detalle. Tenemos al tipo con la banda de 10 millones de puntos y al vigilante más temido y observado del país, señaló a Midoriya y luego a Arkelix. Son una plataforma de exhibición perfecta para mis inventos. Midoriya retrocedió un paso. Tú, nos estabas espiando. Observando con fines de innovación tecnológica. Aclaró, agitando uno de sus dispositivos con orgullo. Uraraka susurró al oído de Midoriya. ¿Qué hacemos? ¿Está un poco loca? Antes de que Midoriya pudiera responder, Arkelix se agachó ligeramente para mirar uno de los dispositivos en su brazo. ¿Eso vuela? Más o menos. Tiene un ratio de empuje de 12:1, con un núcleo rotativo estabilizador que aún explota de veces, pero nada que no se pueda probar en directo.
Arquelex asintió, completamente imperturbable. Aceptada. Mi gorilla soltó un pequeño chillido. ¿Qué? ¿Así de fácil? Se mueve bien. Tiene gadgets. Y tiene agallas. Sirve. Yay. Gracias, vigilante marca registrada Arquelex-sama. No me llames así. Y así el equipo se conformó oficialmente. Mignig levantó la mano. Tiempo. Que comience la batalla de caballería. 3, 2, 1. Que comience la batalla de caballería. Rugió la voz de Mignig desde las alturas, mientras el campo de batalla estallaba en movimiento. Como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo, todas las miradas y objetivos apuntaron hacia un solo lugar. La banda de los 10 millones de puntos. Y allí estaban. El cuarteto más extraño del festival. Mi gorilla sujetando con fuerza la cinta dorada sobre su frente, Uraraka concentrada, Arquelex en postura relajada pero atento, y Meiatsume riendo emocionada mientras ajustaba sus controles. No pasaron ni 10 segundos antes de que se lanzara el primer equipo en su dirección. ¡A por los 10 millones! Gritó Tetsu desde lo alto de su formación, con su cuerpo recubierto de acero y una sonrisa confiada. El equipo entero se abalanzó hacia ellos con potencia, hasta que el suelo bajo los pies del grupo de mi gorilla comenzó a hundirse. «Arena movediza», exclamó Uraraka, mirando cómo sus botas ya se hundían lentamente. «Uno del equipo rival está manipulando el terreno», gritó Izuku, tratando de mantener el equilibrio. Fue entonces que Arquelex giró el rostro levemente, sin perder la calma y soltó con tono plano. «¿El nombre y apellido de ese tipo son iguales?» Mi gorilla casi se cae de la sorpresa. Este no es el momento para eso. Solo preguntaba. Pero no hubo tiempo para bromas. Tetsu ya estaba a punto de lanzarse encima de ellos con los brazos listos para arrebatar la cinta. La trampa de suelo funcionaba como contención, y todo parecía perdido. Mei, ahora. Activando Jetpack Model 7, S Beta. Gritó Atsume, apretando un botón con una sonrisa demente. Un rugido mecánico se alzó, y en un instante, el equipo entero fue impulsado al cielo como si una explosión los hubiera catapultado. El impulso fue tan fuerte que superaron varios metros en el aire, esquivando no solo a Tetsu, sino también a otros dos equipos que estaban acercándose con velocidad. Desde las gradas, el público estalló en vítores, asombro y confusión. ¿Qué demonios fue eso?, gritó un espectador. Eso fue tecnología del departamento de soporte. Esa chica pelirrosa con gogles. En la sala de profesores, Nezu asintió con calma. Una excelente maniobra de escape. Adaptabilidad, lectura de situación, y esa pequeña ingeniera es más lista de lo que parece. Olmig, con los ojos bien abiertos, murmuró para sí mismo. Está usando tecnología, pero no un Kirk. Ese chico sabe rodearse de los aliados correctos. Mientras tanto, el equipo de Tetsu se estrelló de cara contra su propia trampa de arena. «Maldita sea», gruñó el líder metálico. Estaban preparados. Desde lo alto del cielo, con el cabello revoloteando por el viento y los pies apenas rozando el aire, mi gorilla gritó. «Buen trabajo, todos. Lo logramos». Arquelex, colgado del arnés improvisado, sonrió levemente. «Aún no. Esto solo fue el primer intento. Vendrán muchos más». Y tenía razón. Desde todas partes, los equipos se reagruparon, levantaron la vista, y redirigieron su atención hacia ellos. El verdadero infierno acababa de comenzar. Apenas el grupo de mi gorilla tocó tierra tras la arriesgada maniobra aérea, ya tenían a su siguiente amenaza esperándolos. «Nos atacan de frente», gritó Uraraka, señalando con urgencia. Desde el lado derecho, un equipo compacto se aproximaba con fuerza. A diferencia de los anteriores, este se movía con una formación sólida y estratégica, con un estilo de embestida que recordaba a un tanque blindado. Shohime Zou, gracias a su Kirk y múltiples brazos extendidos, cubría a los dos miembros de su equipo como un escudo viviente. Sobre él, Mineta lanzaba una ráfaga de sus bolas adhesivas, apuntando no al equipo, sino al suelo para bloquear su avance y entorpecer cualquier escape aéreo. Tsuyu Asui no esperó más. Desde una altura media, lanzó su lengua a una velocidad increíble, directo hacia la frente de mi gorilla, buscando arrebatarle la banda de 10 millones con una precisión quirúrgica. «Van por la banda», gritó mi gorilla, alzando los brazos en reflejo.
Lo tengo. Dijo Tsuyu con su típica calma mientras su lengua se acercaba cada vez más. Pero justo cuando parecía que nada detendría el ataque, Kazena Mejiri. Corte de olas de viento. Un resplandor metálico brilló sobre el campo. Desde el costado del equipo, Arquelex se inclinó ligeramente, desenvainando su katana con una sola mano, trazando un corte en diagonal en el aire sin siquiera tocar a sus oponentes. Una ráfaga de aire cortante y vibrante se expandió como una onda de choque invisible. ¿Qué? Exclamó Tsuyu, su lengua forzada a retroceder como si un vendaval la empujara. Las bolas adhesivas de Mineta se deshicieron en el aire, fragmentadas por el filo invisible de la técnica. Shoji detuvo en seco el avance. El viento cortante no era afilado como para herir, pero sí lo suficiente para empujar, bloquear y desviar ataques físicos a distancia. Midoriya giró la cabeza sorprendido. Eso fue una técnica con la espada. Sin contacto. Arquelex no respondió de inmediato. Seguía con la katana sostenida en un ángulo bajo, el filo aún vibrando con la energía del corte. Finalmente, sonrió con cansancio. Es nueva, aún no la domino del todo, pero servirá por ahora. Desde las gradas, la reacción fue inmediata. Viento cortante. ¿Cómo lo hizo? No tiene Kirk, ¿verdad? ¿Cómo puede manipular el aire? Ese tipo no está bien. MT. Lady, viendo desde fuera del estadio junto a Kamui Watts y Death Arms, entrecerró los ojos. ¿Eso fue presión de espada? Kamui asintió, cruzado de brazos. Una técnica clásica de esgrima avanzada. Mover el aire con un tajo limpio. Pero eso requiere años, y un control muscular ridículamente preciso. Death Arms gruñó. Ese chico es un monstruo. Olmig, en las gradas VIP, apenas podía ocultar su expresión. Los ojos fijos en Arquelex mientras murmuraba. Una técnica basada en habilidad pura, sin Kirk. Así que así es como peleas. Nezu, sentado junto a él, tomó un sorbo de su té. Eficiente, calculado y elegante. No podía esperar menos de él. El grupo de Midoriya volvió a elevarse por los cielos. Mei activó el jetpack con precisión quirúrgica mientras Uraraka ayudaba con la ingravidez, reduciendo el peso del grupo para que el impulso fuera aún más potente. Nos elevamos. Sujétense. Gritó Midoriya. El equipo se alzó nuevamente sobre el caos de la batalla de caballería, como una cometa con rumbo impredecible. Desde el aire, tenían una vista clara del campo, pero también se volvían blancos fáciles para todos. Sin embargo, algo más ascendió tras ellos. Una serie de explosiones resonaron como truenos. ¡Cachan! Gritó Midoriya, reconociendo de inmediato el sonido y el aura asesina que lo seguía. Desde el suelo, Bakugo Katsuki se impulsó con una feroz detonación de sus palmas, surcando el cielo con una precisión violenta. Dejó atrás a su equipo temporal sin una sola palabra. Ya no le importaban sus compañeros. Su único objetivo era él. Deku, maldito nerd, baja ahora. Es mía esa banda. Nos sigue. Y van muy rápido. Exclamó Uraraka. No solo rápido. Está ganando altura. Gritó Mei, manipulando los controles con furia. Kazena Mejiri no servirá esta vez. Dijo Arquelex mientras analizaba el movimiento de Bakugo. Su impulso es demasiado errático, no hay línea clara que cortar. Bakugo giró en el aire como una bala incendiaria, haciendo zigzags en espiral para evadir ataques previsibles. La estela de humo y pólvora que dejaba atrás era como un cometa furioso. Te lo dije, Deku. Voy a ganar. Y te voy a pasar por encima. Midoriya, temblando pero determinado, sujetó la banda de 10 millones con ambas manos mientras gritaba. No lo permitiré, Kacchan. No esta vez. Una explosión más. Bakugo se colocó a solo unos metros de distancia. Entonces Arquelex se impulsó con una pierna, colocándose entre Bakugo y Midoriya en pleno aire. No hay forma de que llegues sin pasar por mí. Tú te apartas o te corto yo. Rugió Bakugo. Hazlo, respondió Arquelex, con su sonrisa cansada y la katana en la mano, el filo temblando ligeramente con la vibración de una técnica que estaba lista para ser liberada. Durante ese breve instante, las cámaras enfocaron solo a ellos dos. Un silencio casi reverente cubrió el estadio, apenas roto por el retumbar de una explosión contenida. El viento silbaba con furia mientras el equipo de Midoriya comenzaba a descender. Hiro, ¿qué haces?
Vas a caer. Gritó Uraraka, al ver cómo Arquelex se soltaba del grupo, dejándose caer en picada, directo hacia Bakugo. Eso es lo que él quiere, murmuró Midoriya con los ojos muy abiertos. El cuerpo de Arquelex se giró con elegancia, quedando de espaldas al suelo, los brazos abiertos, sintiendo cómo el aire le cortaba la piel. En ese instante, una ráfaga de explosión vino desde abajo. ¡Bum! Bakugo se impulsó con furia asesina en línea recta, elevando su cuerpo hacia el vigilante que caía. Era como un proyectil humano, rabioso, brillante y directo. Justo cuando estuvieron frente a frente, a apenas 2 metros, los ojos de Arquelex brillaron como fuego. Kazena Mejiri. FSSSHHH. Una ráfaga cortante invisible como si el propio aire se quebrara salió disparada de su katana. Fue un solo movimiento, certero y calculado, una línea recta como la trayectoria de Bakugo. El aire comprimido golpeó de lleno a Bakugo. No lo cortó, pero lo desvió violentamente como si lo empujara una muralla de viento. La explosión que venía preparando fue interrumpida al instante, sacándolo de su eje. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Bakugo, girando sin control mientras descendía a toda velocidad. La cámara del estadio enfocó en cámara lenta la escena. Se vio a Arquelex con el cuerpo extendido, descendiendo aún, con la katana envuelta en un leve resplandor plateado. A sus espaldas, Bakugo cayendo desestabilizado, girando como un trompo sin dirección. Kazena Mejiri, corte de olas de viento. Gritó Present Mic, una técnica de alto nivel de combate aéreo sin uso de Kirk. ¿Qué estamos viendo aquí, gente? Desde la zona de héroes, All Might se levantó de su asiento, sin palabras. Sus ojos estaban fijos en Hiro. Lo predijo todo, murmuró Nezu, con una sonrisa. Incluso la furia de Bakugo. Ese chico, ¿cómo puede hacer eso sin ningún poder?, susurró MT. Lady, impactada. Eso no fue solo una técnica, fue una lectura completa de su oponente, dijo Kamui Watts, frunciendo el ceño. Es como si lo conociera desde siempre. Lo cortó sin tocarlo, usando el aire mismo, dijo Death Arms, con el sudor frío bajando por la sien. El aire rugía, Bakugo giraba fuera de control, y Arquelex descendía en solitario. Desde abajo, Midoriya, Uraraka y Mei lo miraban con el corazón en la garganta. Arquelex. Gritó Chaco, activando su Kirk por reflejo, pero estaba muy lejos, no tiene forma de frenarse. El vigilante caía como una flecha. Ya no estaba impulsado por nada. No tenía propulsores. No tenía alas. Solo su cuerpo. Solo la gravedad. Y su katana. La cámara lo siguió en un zoom dramático, captando su cabello agitado por el viento, los ojos encendidos, y los labios curvados en una sonrisa torcida. Kazena Mejiri. Shaak. Un estallido de presión atravesó el cielo cuando Arquelex blandió su espada hacia abajo, justo cuando estaba a unos 5 metros del suelo. La técnica no apuntó a un enemigo, sino al aire mismo frente al suelo. El corte liberó una onda tan poderosa que comprimió el viento bajo sus pies y lo empujó hacia arriba con un impacto invisible. Fue como si hubiera saltado en el aire. El público gritó como si estuvieran viendo un videojuego con físicas rotas. Dio un segundo salto en el aire, ¿qué diablos?, vociferó Present Mic. Eso fue, un uso quirúrgico del corte de aire, murmuró Nezu, con una ceja alzada, completamente fascinado. Lo está usando como un impulso de retroceso perfectamente calculado. Eso es una locura, dijo Kamui Watts, completamente atónito. Lo usó para negar la gravedad. Como si cortara el propio descenso. Y sin ningún Kirk, dijo All Might, con la voz apenas audible. Sin ningún poder. Pero con algo más. Bakugo, aún recomponiéndose tras haber sido atrapado por su grupo, miró a lo lejos al vigilante regresar al cielo con furia pura en sus ojos. Maldito vigilante. Y entonces, como si fuera parte de la misma coreografía perfecta, Arquelex cayó con elegancia al centro de su equipo. Su bota aterrizó sobre el hombro extendido de Mei y volvió a tomar la banda de soporte con una sola mano. Listo. Volví. Dijo, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo hiciste eso?, gritó Mei, emocionada como si hubiera presenciado un milagro mecánico. Salté, dijo simplemente. Saltaste del aire, gritó Chaco. Midoriya no dijo nada. Solo lo miró.
Aquel chico que no tenía poderes, y que aún así parecía danzar sobre el campo de batalla como si lo dominara por completo. Arquelex, ¿quién eres realmente? Soy un chico de los barrios bajos llamado Hiro, un gusto. La frase flotó en el aire como una broma ligera, acompañada de esa sonrisa suya, cansada y burlona a la vez. Pero Midoriya no respondió, solo lo observó con una mezcla de sospecha, respeto y griega. Algo más difícil de nombrar. Ochako se rió, como si el chiste la hubiera sacado del miedo de hace un instante. Deberías escribir un libro, Hiro, con esa forma de hacer entradas y salidas. Mei, por su parte, simplemente murmuraba emocionada mientras revisaba en su cabeza las estadísticas del salto aéreo, balbuceando cosas como fuerza de retroceso, ángulo de impacto y quiero vender eso. La atmósfera se relajaba un poco. Bakugo había sido arrastrado lejos por la provocación del equipo de Monoma. La clase 1B estaba desatando el caos a lo lejos. Y por primera vez, el equipo de Midoriya Arquelex parecía tener una pequeña ventana de calma, hasta que el viento se volvió más frío. Una figura avanzaba con paso firme entre los escombros y los equipos en combate. Todoroki Shoto. A su lado, un grupo intimidante con una combinación formidable que incluía a Fumikage Tokoyami, Momoya Yorozumi Tenbya y Ida se posicionaban en formación táctica. Midoriya. Hiro. La voz de Todoroki era gélida, implacable. No vine a saludar. Vine por los 10 millones. Y por ti. Añadió sin miramientos, esta vez apuntando a Arquelex. Midoriya sintió un escalofrío que no venía del hielo. A su lado, Hiro entrecerró los ojos y giró lentamente su muñeca, revelando apenas el filo de su katana. PFF, no pensé que me convertiría en premio de consolación. ¡Qué molesto! Se aproximan rápido. Alertó Ochako. ¿Jetpack? Preguntó Mei, ajustando el control. Jetpack, ahora. Gritó Midoriya, al ver acercarse al equipo de Todoroki con velocidad asesina. Activando. Respondió Mei, apretando el disparador con entusiasmo. Hora de volar, muchachos. El grupo de Midoriya despegó, impulsado por una ráfaga de energía que los alzó con fuerza. A diferencia de la vez anterior, no habían sufrido daño del ataque de Mineta gracias al Kazena Mejiri de Arquelex, por lo que los mecanismos aún funcionaban perfectamente. Vamos directo hacia arriba y giramos en diagonal para perderlos. Ordenó Midoriya, concentrado. Pero Todoroki lo anticipó. Ida, desvíalos a la izquierda. Yo me encargo del cielo. Y con un rápido movimiento, Todoroki extendió su mano izquierda y una masa de hielo emergió hacia arriba con una forma inusual. No era un muro, sino un techo. Un domo de hielo se formó sobre ellos, inesperado, forzando una colisión directa. ¿Qué? Exclamó Ochako. Cuidado. Gritó Hiro, pero ya era tarde. El jetpack chocó contra el techo de hielo, perdiendo el equilibrio y haciendo que el grupo descendiera de forma caótica. No llegaron a estrellarse por completo gracias a la amortiguación de gravedad que Uraraka mantenía activa, pero cayeron de forma torpe al suelo. Nos atraparon. Dijo Mei, intentando reiniciar el propulsor. Vienen por la banda. Alertó Midoriya. Desde el otro lado del hielo, Tokoyami ya estaba lanzando a Dark Shadow como una serpiente de oscuridad viva, veloz, precisa, letal. Su objetivo era claro. La banda de los 10 millones. Pero no llegó. En medio de la caída, Arquelex ya había aterrizado con una rodilla en el suelo, justo entre Dark Shadow y Midoriya. Sus dedos tronarían suavemente mientras bajaba su centro de gravedad, como si se preparara para una danza. Y entonces, sin usar su espada, chocó contra la sombra. ¿Qué haces? No puedes contenerlo a mano limpia. Gritó Ochako, sin creer lo que veía. Pero lo estaba haciendo. La sombra se enroscaba, lanzaba zarpazos, embestía como una bestia salvaje, pero Hiro resistía. Con cada ataque, bloqueaba con su antebrazo, con la palma abierta, desviando con los codos, girando con fluidez. Este tipo, no es normal, gruñó Tokoyami, notando que Dark Shadow no podía avanzar ni un centímetro. No necesito ser normal, respondió Arquelex, deteniendo un golpe y clavando su talón al suelo. Solo necesito que no toques a los míos. Una ráfaga de fuerza bruta lo impulsó hacia adelante, obligando a la sombra a retroceder. Dark Shadow retrocedió tambaleante. Todoroki, desde atrás, frunció el ceño.
No esperaba que Arkelix pudiera detener algo como eso sin usar su Kirk. Porque, claro, no tenía uno. ¿Quién es realmente este tipo?, murmuró. El campo de batalla estaba dividido. Mi gorilla aún conservaba la banda. Pero estaban rodeados. Y el hielo no dejaba de avanzar. La presión era asfixiante. El equipo de mi gorilla se encontraba atrapado. Todoroki había levantado una muralla de hielo detrás de ellos, un techo sobre ellos, y sus aliados avanzaban como un ejército. No solo eso, varios equipos enemigos estaban rodeándolos. Al ver que el grupo de los 10 millones no podía usar el jetpack, muchos se lanzaron como hienas a la caza. Pero no todos llegaron a atacar. Todoroki, impasible, extendió su mano nuevamente. No voy a permitir que otros roben a mi presa. Y una ola de hielo salió disparada, envolviendo a varios equipos a la vez. Dark Shadow, por su parte, atacó con furia a los que quedaron libres, robando cintas en una danza de oscuridad veloz. Puntos volaban por el aire. Todoroki está robándoles a todos, gritó Mei, sorprendida. Están usando a los demás como escudos, y luego como presa, murmuró Uraraka. Mi gorilla temblaba, la banda de 10 millones ardía en su frente como una diana. El grupo enemigo se les acercaba, más intimidante que nunca. Todoroki al frente, Tokoyami tras él, e Jiraiya bajando postura como una bala lista para lanzarse. Hasta que una voz habló. No fue un grito. No fue un rugido. Fue casi un susurro, firme, claro, inquebrantable. ¿Qué te parece si te quito esas cintas del cuello? Se ven pesadas, ¿no, Todoroki? La voz de Arkelix no fue alta, pero sí absoluta. Un destello. Kazan-heki. La katana ya estaba envainada otra vez, y solo entonces el campo entero escuchó el silbido brutal del aire cortado. Una onda cortante avanzaba en línea recta, tan veloz y precisa que los estudiantes apenas pudieron procesarlo. El ataque iba directo hacia Todoroki, más específicamente hacia las bandas de su frente. Ira gritó, retrocediendo con velocidad. Tokoyami intentó usar a Dark Shadow como escudo, pero ya era tarde para reaccionar por reflejos. Solo una persona lo logró. Momo, gritó Todoroki. Y ella ya estaba lista. En menos de un segundo, de su brazo emergió un objeto metálico grande, redondo, como un escudo de torre medieval, pero reforzado. Vara telescópica, exclamó, insertando un eje retráctil que empujó el escudo frente a las bandas de Todoroki. ¡Clavan! El corte chocó contra el escudo con un sonido metálico y brutal. El metal se dobló, crujió, y luego el impacto lo hizo volar por los aires, cayendo hecho trizas más allá del campo. Pero las bandas estaban intactas. Todoroki no se movió. Solo exhaló lentamente. Gracias. Dark Shadow retrocedía, deshecho por la presión y el corte. El espíritu oscuro gimió de dolor, no por haber sido herido, sino por haber sentido por primera vez que su fuerza no era suficiente. Arkelix se giró lentamente hacia el grupo enemigo, la mirada encendida como el borde de una hoja recién forjada. Su sonrisa cansada seguía en su rostro. Te rodean enemigos, y tú cargas con un solo objetivo. No pensé que fueras tan similar a mí, Todoroki. El hielo del campo se agrietó por la tensión. Mi gorilla temblaba, no solo por la presión, sino por la revelación. Uraraka tragó saliva. ¿Ese corte era para herirlo? Meiatsume chasqueó la lengua, emocionada. No, no. Fue quirúrgico. Solo iba a cortar las bandas. Pero si esa chica no hacía ese escudo, bueno, estaría calvo de frente ahora mismo. Y Ida apretó los dientes, retrocediendo hasta la línea de Todoroki. Este equipo no se detendrá con palabras. Ataquemos todos juntos. ¿Para qué huir si podemos tomar nosotros sus puntos y quitárnoslos de encima para la siguiente fase, mi rodilla? Dijo Arkelix, sin apartar la vista del equipo de Todoroki. Izuku casi se atraganta. Es mi gorilla. Mi gorilla. Pero Arkelix solo soltó una risita corta, relajada, como si acabara de contar una broma entre cuchillas. Lo que dije, mi rodilla. En fin, ¿qué vamos a hacer? El aire se había vuelto denso. Los equipos que habían intentado aprovechar el ataque de Todoroki ahora estaban en el suelo, congelados o desmayados. El grupo de Todoroki, por otro lado, comenzaba a reagruparse con rapidez.
Tokoyami mantenía a Dark Shadow alrededor como una barrera viva, Momo creaba nuevos proyectiles y soportes, e Iida calentaba sus motores. Uraraka miró a Arquelex y luego a Deku. Vamos a pelear en serio contra ellos. Midoriya tragó saliva. Sabía lo fuerte que era ese equipo. Pero Arquelex seguía con esa sonrisa de alguien que ya ha bailado con la muerte, y por tanto, los ataques escolares no lo inquietaban. Tienen buen hielo, buena velocidad, una sombra que pega fuerte y una fábrica humana portátil. Pero no tienen a alguien como yo. Y tampoco tienen tu cerebro, mi rodilla. Así que, dime. ¿Cuál es el plan? Deku parpadeó, sorprendido. Por primera vez, Arquelex no lanzaba su propia estrategia. Le estaba cediendo el control a él. Confiando en él. Vamos a separarlos. Iida es la clave de su movilidad. Sin él, perderán el ritmo. Y yo me encargo de la sombra. Dijo Arquelex, mientras afilaba el aire con su mirada. La última vez solo me defendí. Esta vez, voy a arrancarle los colmillos. Mei encendió un pequeño botón en su panel de control. Jetpack recargado y listo. Entonces vamos allá, dijo Deku con los ojos brillando. A pelear, equipo. El campo temblaba. Ambos equipos se lanzaron a toda velocidad, dos trenes a punto de chocar. De un lado, el rugido mecánico del Recipro Burst de Iida resonaba como un trueno, con chispas azules surcando el suelo tras él. Del otro, el rugido era una mezcla. Las turbinas del jetpack de Mei, el viento cortado por la katana de Arquelex, y la determinación ciega de Midoriya. Ahora, Izuku. Gritó Uraraka justo como planeaste. Dark Shadow se lanzó como un proyectil oscuro y distorsionado, directo hacia las bandas de Izuku. No esta vez. Gritó Arquelex, moviéndose a velocidad irreal. Kazena Mejiri. Una nueva ráfaga de cortes se extendió desde su katana como un abanico de viento comprimido, haciendo retroceder a la sombra con una fuerza que arrancó incluso trozos de hielo del suelo. Pero Todoroki no se detuvo. No lo dejaré escapar. Desde lo alto de su formación, Shoto lanzó un pilar de hielo recto, buscando detener el avance del equipo enemigo. Deku, te rechazo a las 10. Avisó Arquelex, salta ya. Izuku activó una pequeña explosión de impulso con ayuda del jetpack y la gravedad anulada de Uraraka. El equipo saltó justo por encima del muro, pero, Iida estaba allí, como un misil. Recipro Burst. Iida atravesó el aire como un rayo blanco. Y por un instante, todo fue un caos. El brazo extendido de Iida buscando las bandas. La katana de Arquelex brillando con reflejos metálicos. Dark Shadow luchando por zafarse del viento cortante. Uraraka sujetando a Mei mientras ésta controlaba los estabilizadores. Todoroki acumulando hielo bajo sus pies para un último empuje. Y entonces... ¡clac! Un sonido metálico retumbó entre ellos. Había terminado. Una cámara suspendida por drones giró en el aire, captando con claridad cómo una de las bandas de Todoroki volaba por el aire, envuelta en un leve resplandor verdoso. Midoriya la tenía en la mano. Los puntos cambian de dueño. Gritó Present Mid por los altavoces, casi desbordando los parlantes. El equipo Midoriya toma la delantera con un robo limpio y directo contra Todoroki Shoto. Esto es una locura, damas y caballeros. Aún así, la batalla no había terminado. Todavía quedaban segundos en el reloj. Y nadie quería ser el siguiente en perder sus puntos. 5 segundos restantes. Aire, necesito aire. Gritaba Mei riendo mientras manipulaba a toda velocidad los mandos del jetpack. Sujétense, que esto va a sacudirles las entrañas. El equipo Midoriya se elevó nuevamente, impulsado por la gravedad anulada de Uraraka, los propulsores de Atsume y la vista aguda de Arquelex. Con los 50 puntos extras asegurados, parecía que habían ganado la distancia suficiente para sobrevivir los últimos segundos. Pero no fue así. Desde un costado, a una velocidad vertiginosa, una explosión rugió como una bala de cañón. Déjalo, nerd. Ese punto debería ser mío. Rugió Bakugo, impulsándose con sus manos como si fueran propulsores de combate. Los ojos encendidos, la boca crispada y su cuerpo cargado de furia. Había dejado atrás al grupo 1B, y ahora solo tenía una meta: Midoriya. Pero lo más peligroso no era él. Desde el frente, otra amenaza venía en camino.
Una columna de hielo gigantesca se alzaba desde el suelo, creada con desesperación y rabia. Encima de ella, el equipo de Todoroki volaba como una lanza de hielo y fuego. Y por primera vez en público, su mano izquierda brillaba con un calor abrasador, en algo que ni siquiera el mismo Shoto se daba cuenta que hacía. El enemigo los rodeaba. No había escapatoria. Pero entonces, en medio de esa presión de muerte, Arquelex cerró los ojos. Su katana brilló al sol. Y habló, con voz baja, cargada de intención asesina. Técnica combinada. Y en ese instante, el mundo pareció detenerse. El aire vibró. El sonido se partió. Miles de líneas invisibles se dibujaron frente a los ojos de Arquelex. Y entonces... Kazan no Ran. Caos de cortes del viento penetrante. Shaaya. Una tormenta de cortes nació en el aire, girando a su alrededor como una danza letal. Cortes tan finos y rápidos que ni el ojo podía seguirlos. Y todos ellos fueron directo a los enemigos. Bakugo sintió un ardor repentino. ¿Qué? Sus brazos estallaron en cortes profundos. Las explosiones que estaba cargando se disolvieron en un torbellino de sangre. Todoroki intentó reforzarse con hielo, pero ya era tarde. Su brazo izquierdo, el de fuego, y parte del derecho fueron alcanzados. Cientos de tajos finos lo cruzaron, y chorros de sangre brotaron como si hubiese pasado por una tormenta de cuchillas. Ambos gritaron más de furia que de dolor, pero sus cuerpos respondieron antes que su voluntad. Retrocedieron. Instintivamente. Como bestias heridas. Ahora. Gritó Arquelex, jadeando, con la katana aún humeante por la presión del viento. Izuku, vuela. Atsume activó el propulsor al máximo. Uraraka mantuvo el peso cero con todas sus fuerzas. El equipo Midoriya se elevó entre los enemigos tambaleantes. Y mientras caía la cuenta regresiva, 3, 2, 1, se acabó. Tronó la voz de Midnight, fin de la batalla de caballería. ¿Y qué demonios de final fue ese? El estadio estalló en gritos, algunos por emoción, otros por horror. La cámara se quedó quieta un segundo sobre el rostro de Bakugo, con sangre chorreándole el antebrazo. Luego sobre Todoroki, que miraba su mano ardiente con el ceño fruncido y respiración agitada. Y por último sobre Arquelex, con una sonrisa cansada y la katana aún en alto. Fin.